Bueno amigos, siguiendo con este tema asociado a la confianza de la contaduría pública, vamos a observar ahora o a describir las estrategias que utiliza tanto las grandes corporaciones como las firmas auditoras para darse a sí mismas como muy benevolentes y muy necesarias de solo autorregulación y no de regulación. Como primera, encontramos obviamente el desprestigio de las instituciones. Obviamente, en este caso, estas corporaciones o entidades lo que hacen es negar la autoridad moral del Estado, de las organizaciones que establecen control y obviamente dándoles la carencia de integridad para establecer los correctivos necesarios. Como segundo es condenar al ostracismo, es decir, mandar al cajón o a la cajonera o ocultar aquellos elementos que les son nocivos a sus intereses, para que estos no tomen una vía de opinión y siembren obviamente la duda sobre sus acciones. Como tercero tenemos los chivos expiatorios, es decir, una especie de sacrificio o de ofrenda a la sociedad en contraprestación por los delitos que las mismas corporaciones o sociedades han cometido y simplemente con una persona que expíe sus culpas creen que el daño ya está reparado y no va a haber consecuencias para ellos. Entonces esa es una de las estrategias. El otro es el cabildeo como estrategia de poder. Obviamente las corporaciones, sí o no, al financiar campañas políticas y al financiar cuerpos colegiados de profesión, hacen que la democracia se convierta en plutocracia y obviamente los dirigentes en contraprestación por esa financiación les emiten legislaciones que les son benevolentes o beneficiosas a estas corporaciones. Como quinto tenemos lo que es la justicia negociada. Es un mecanismo obviamente para pasar por debajo de la mesa las irregularidades y mantener esa imagen de pulcritud que muchas veces es sobre lo que se sostiene su modelo de negocios. Es decir, que el nombre asociado a estas firmas todavía sea sinónimo de ética y de buen gobierno corporativo. Como siguiente o como sexto tenemos la famosa promesa de autorregulación. Es decir, que ellos en su autorregulación creen que hacen un bien, pero en realidad lo que hacen es que se alejan de los objetivos sociales o van en contravía del interés común. Por lo tanto, surgen conflictos bastante evidentes y acentuados porque sus conductas van en contra de aquellos parámetros regulados que la sociedad ha convergido de que son los más adecuados para el progreso. Entonces, obviamente, esos intereses se separan de los intereses de la sociedad. Como séptimo tenemos el famoso mito de la muralla china, es decir, coger a los entes o a los individuos o a los profesionales como que en sus memorias hay una especie de muro donde ellos separan su concepto ético y su concepto moral con el concepto legal. Es decir, que la independencia mental separa las funciones administrativas de las funciones de fiscalización. Pero sin embargo, este tipo de desdoblamiento intelectual no es posible, ya que una persona tiene que conectar las dos partes del cerebro para poder materializar adecuadamente una labor o un servicio. Obviamente esta relación, esta ruptura de esta relación es lo que hace que muchas veces no se evidencien los grandes fraudes corporativos. El número 8 está en ellos directamente combatir la regulación. Hay dos formas en que la combaten, a través de la hermenéutica y a través de sofismas. Cuando hablamos de la hermenéutica estamos hablando de que ellos usan los mecanismos o interpretación legal para establecer cierto tipo de inconstitucionalidad o ilegalidad en las directrices que el cuerpo legislativo haya emitido en cuestión. Y por otro lado, en el sofisma ya es crear desde el relativismo cierto lenguaje que obviamente va cambiando la psique de la sociedad en cuanto a las funciones que ejerce el ente regulador como una amenaza para el libre ejercicio de la actividad humana o del ejercicio profesional y que va en contra del libre mercado. Sin embargo, obviamente este relativismo lo que hace es construir como su nombre indica relatos acordes a los intereses de estas corporaciones.
Como noveno tenemos obviamente ya el ejercicio del poder como tal, que ya ellas en su gran omnipotencia lo que hacen es influir en las decisiones de los grandes órganos administrativos de la sociedad y de las organizaciones para establecer una regulación mundial que les permita obviamente ampliar sus tentáculos y obviamente crecer de manera exorbitante y así obviamente lucrarse económicamente a costas de la confianza pública de la sociedad. El número 10, obviamente es muy popular, que es técnicamente el combate de los medios. Cuando se usan los medios de comunicación para defender ciertos intereses, lo que se hace no es incentivar el debate, sino que la información fluya en una sola vía, sin espacio a la controversia, que es fundamental en una democracia, y obviamente con todas esas formalidades, formas de opinión, lo que se hacen es formar, valga la redundancia, opinión entre la sociedad de que su benevolencia es inminente para el desarrollo de la misma. Es decir, para literalmente controlar mentes a través de un trabajo ideológico muy concienzudo. El número 11 es el bajar el tono, es decir que una buena estrategia es la ausencia de posts o directrices o de más bien usar el silencio oportuno para que sea una estrategia óptima o inminente en ciertas ocasiones a la hora de defender un punto. Y como último es engendrar siameses, es decir, crear una red de firmas aledañas que técnicamente no son subsidiarias desde lo legal, pero sí desde lo económico y desde lo técnico y profesional para acaparar el mercado de los servicios que técnicamente ellos no pueden acceder por ciertas incompatibilidades o inhabilidades, pero a través de estas otras firmas pueden acaparar mercado y por lo tanto seguir defendiendo sus intereses a costa de la confianza pública de la sociedad. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Recuerde que hablamos sobre el tema del libro del profesor Rafael Franco Luis, Requiem por la confianza. Así que en el próximo video hablaremos ya de la conclusión y de las enseñanzas pues, que podemos sacar de este módulo. Hasta pronto.